no hacen política, no entienden de política, o lo que entienden de política están esperando desde los dirigentes que les resuelvan los problemas. Y lamentablemente hay muchos dirigentes que no les resuelven el problema al otro, ¿sí? Que se pasan únicamente a resolver el problema de los propios y no del otro. Fíjate, nosotros que de la Tupac Amaru, primero nosotros demostramos que no era difícil gestionar para el otro, que no era difícil manejar salud y educación gratuita. Después de ahí, recién armamos el partido político, después de ahí recién nos candidateamos. Antes primero demostramos que bueno sería que los sectores políticos primero demuestren que pueden hacer las cosas y después recién candidatearse. Acá es diferente. Nosotros nos manejamos diferente. Cuando creamos la Tupac Amaru, cuando en la década del 90 quedaron muchos compañeros nuestros sin trabajo. ¿Sí? Y ahora, qué fácil hubiese sido para quien te habla, de decir, bueno, yo sigo siendo secretario gremial de ATE, quedaron sin trabajo, ¿qué voy a hacer? No, al contrario, quedaron sin trabajo, les solucionemos el problema a los compañeros que quedaron sin trabajo, nos ocupemos de ellos. Y por eso nosotros creamos la Tupac Amaru. Desde ATE creamos la Tupac Amaru, viendo a ver cómo podíamos resolver las problemáticas de los compañeros que habían quedado sin trabajo en la administración pública, en las empresas que se habían cerrado, en los desocupados en sí, o en el compañero que estaba tomando en la esquina y que los vecinos por ahí lo veían que era la peor lacra. Ahí nos metimos, en eso, ¿sí? Nosotros no creamos la Tupac Amaru con punteros políticos, no, al contrario, con las necesidades de lo que realmente tenían los compañeros, ¿sí? Y eso nosotros por ahí, yo particularmente, como dice Cristina, no me arrepiento de haber trabajado tanto. Bueno, tenemos en línea a la doctora Macarena Alonso, que va a hacer su editorial desde el lugar donde tiene sus vacaciones. Buen día, Macarena. Hola, Carlos, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, desde ya te agradezco mucho por estar ahí, por estar en la radio, por lo bien que estás llevando el programa. Le mando un saludo a Lucas por allá, bueno, a Analía, la directora de la radio. Sí, estoy acá, ahí unos días a Santa Teresita, el lugar donde vengo siempre. Estoy acá en el Fiore Café, desde donde siempre hago el programa también. Vengo acá a conectarme y bueno, y acá pensando muchas cosas, escuchándote, escuchando los temas, bueno, escuchando los temas de los que estabas hablando, el tema de lo que preocupa, los aumentos de precios, bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Y pensando también en qué agendas tenemos que tener los medios comunitarios, los medios populares, como decimos nosotros, como para ponernos también en eje y en lo que le preocupa a la gente, ¿no? Yo creo que ese es un tema, eso también lo vamos a seguir hablando. Y bueno, y como estamos escuchando a Milagro Sala, elegiste audio, donde ella, bueno, expone que volvería a hacer lo que hizo, ¿no? Y bueno, justamente hoy vamos a hablar de eso. Mi editorial se trata sobre eso, sobre Milagro Sala y sobre los presos políticos. Bueno, hoy se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala, ¿no? Y eso tiene una relevancia, es importante porque, bueno, justamente el tema de la detención ilegal de Milagro Sala marca el comienzo del lawfare, ¿viste lo que se llama el proceso de lawfare, que tanto se habla, que bueno, muchas veces lo definió Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y bueno, y justamente Jujuy y Milagro Sala encarnan el lawfare. Fue el comienzo, digamos, ahí como que empieza todo. Ella fue el laboratorio del lawfare, ¿no? Le decimos nosotros. Así que bueno, de eso se trata mi editorial, que si te parece, la tengo acá escrita, la leemos, la analizamos, podemos seguir hablando en el próximo bloque también. Así que, porque bueno, es un tema... Mira, yo te explico por qué es importante esto. Ayer, viste, publicamos esto del programa, y bueno, y un señor comenta, bueno, pero ustedes porque son K y defienden lo indefendible y eso no es arbitrario. Y bueno, y yo le explicaba, ¿no? Una manera para poder, ¿por qué entender esto? ¿Por qué no es una cuestión de ser K, anti-K o del signo político que tengas? No puede haber presos políticos. Y no podemos permitir en un país que es democrático, que tiene una constitución democrática, que no se respeten las garantías del debido proceso. No es bueno ni por Milagro Sala ni por ninguno de nosotros. Por eso esto es importante. Y por eso también lo marca la Corte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Que la detención de Milagro Sala es ilegal
y que el juicio que se le hace a Milagro Sala porque es condenada también se llevó adelante de una manera ilegal, por unas cuestiones que ahora las vamos a analizar. Porque cualquier persona imputada a un delito tiene derecho a la defensa. Cualquier persona. A vos si te imputa un delito, tenés que tener tu derecho a defensa. Poder ofrecer prueba, poder ofrecer que el juicio oral tiene que ser público, o sea que cualquiera pueda entrar y presenciar el juicio, que los periodistas puedan tomar nota de lo que se está haciendo en el juicio, no como acá en el caso de Milagro Sala, que los periodistas tenían que firmar un convenio de confidencialidad y no podían como contar lo que estaba pasando. Son un montón de cuestiones. Las pruebas, ofrecer pruebas, que se te tome, que te valides a tu prueba que vos ofreces para defenderte. Y más en los juicios, como acá, a ver, Milagro Sala es condenada por un delito de lo que se llama el fuero penal económico, no por una defraudación, una supuesta desvío de fondos, ¿no? En ese caso, la prueba fundamental es la prueba pericial contable, la prueba, ellos querían presentar, Milagro Sala quería presentar una pericia de un ingeniero, como para demostrar en qué se había gastado esa plata. Se le dice que ella desvió, que ella no la gastó supuestamente, y bueno, y si no se pueden producir esas pruebas, ¿cómo no se puede, o sea, probar un delito penal económico con testigos? Eso me parece a mí que es fundamental. Pero bueno, me paso a leer la editorial que preparé y después lo vamos analizando, porque esto realmente es algo que es preocupante que aún hoy tengan presos políticos, ¿no? Bueno, lo esperamos con gusto, tu editorial. Perfecto. Bueno, hoy se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala, ¿no? Desde el 16 de enero de 2016, que fue ¿por qué se la detiene a Milagro Sala? Por participar de una acampe. Fíjate lo que ya empieza de una manera no ridícula. Participar en una acampe frente a la gobernación de Jujuy. De allí, desde esta detención se le fueron acumulando causas. O sea, primero la detienen y después la justicia local de Jujuy empieza como a acumularle, a sumarle causas. Hoy Milagro Sala lleva 5 años como presa política. 4 años durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Y 1 año más con el gobierno nacional y popular que creíamos podía llegar a interceder o ayudar a resolver en algo la cuestión, ¿no? El macrismo pasó, pero aún en el país tenemos presos políticos, como es el caso de Julio De Vido, Luis Delía, Amado Vudú, y también la gente de la Tupac Amaru, que también están, al igual que Milagro, están presos, ¿no? Y bueno, en el caso de Amado Vudú, recientemente la justicia determinó que él tenía el beneficio por el tema del COVID, tenía el beneficio de poder cumplir la pena en su casa, y no, ahora en la sentencia que tiene que volver a prisión. Se está apelando eso, vamos a ver qué pasa. Hace 5 años, Jujuy, de la mano del gobernador radical Gerardo Morales, se convertía en el laboratorio del lawfare. Y su víctima fue esta mujer, ¿no? Milagro, que cumplía con todos los estigmas: ser mujer, ser pobre, ser india y ser rebelde por sobre todo. Porque digamos que el ensañamiento contra Milagro no fue por una cuestión meramente racial. El negrito que agacha la cabeza y no mira los ojos, parafraseando al oligarca de antaño, don Robustiano Patrón Costas, que decía que con Perón los negritos habían empezado a mirar la cara al patrón, ¿no? Ese no molesta, el que obedece, el que agacha la cabeza, ese no molesta. El problema viene cuando ese negrito o esa negrita alza la mirada, mira el horizonte, percibe la injusticia y se organiza con sus semejantes para cambiar las cosas. Y bien que lo hizo Milagro con la Tupac Amaru, quienes empezaron repartiendo copas de leche, llegaron a construir un barrio de más de 6.000 viviendas. Eso es empoderamiento. Eso no se perdona. La organización popular en torno al bien común. Así el diario Clarín, porque a ver, la lawfare no se hace solo con la justicia, se hace también con los medios hegemónicos de ese lado, ¿no? Así el diario Clarín empezó, ya antes de que se la meta presa a Milagro Sala, ya empezaron a señalarla como comandante K, así se la titulaba, a Milagro, comandante K, mostrándola corrupta, violenta, patotera, no siempre como denuncias de que era patotera, de que era una persona que hasta la acusaron de haberse querido robar un bebé, o sea, fíjense lo que llega todo esto, ¿no? La justicia de Jujuy, cooptada por el Poder Ejecutivo, no hizo más que confirmar esa imagen que los medios hegemónicos mostraban sobre esta dirigente. Por eso es importante, nosotros acá un parate, ¿no? Por eso es importante el tema de los medios y cómo los medios van construyendo la imagen de alguien. Como fue con el caso de Aníbal Fernández, por ejemplo, ¿no? El amor, o sea, ya, como que ya empiezan a construir una imagen que después, bueno, viene la denuncia y como que confirman en sí la imagen que se habían construido sobre esa persona. Fueron varias causas armadas contra ella que incluían escraches y supuestas amenazas contra Gerardo Morales.
resultando condenada en enero, bueno, finalmente se la condena en enero de 2019 por fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos del Estado, destinados a la construcción de viviendas sociales. La causa conocida como los pibes villeros, que bueno, fue el Tribunal Oral número 3 de Jujuy que hace la condena, ¿no? Otra cosa, cuando asume Gerardo Morales en el 2015, amplía el número de los jueces de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Jujuy. Eran 5, pasan a 9. Esto hay que señalarlo, porque si no, no se entiende, ¿no? Cómo se hace todo esto, cómo se logra todo esto, ¿no? Se amplía el número de jueces de la Corte para poder condenar a Milagro Sala. ¿Cómo está todo preparado? Por eso son los medios y la justicia, actuando juntos. La causa estuvo plagada de irregularidades, ¿no? En donde se le privó el derecho de defensa a la imputada, tales como se rechazaron testigos de la Tupac Amaru. Era importante que declaren estos testigos porque ellos sabían cómo funcionaba la organización, no que se hacía con la plata, cómo se repartía, cómo se pagaba. Entonces no permitieron testigos de la parte imputada, vendría a ser, ¿no? Se rechazaron peritajes técnicos. Uno como imputado tiene el derecho de presentar sus propias pericias, de tener un perito de parte, un perito puede ser ingeniero, un perito contador. La expulsión de Milagro en la sala de audiencias, o sea, ella en muchas audiencias no se le permitió estar, cuando vos tenés el derecho de, mientras están los testigos, estar en el juicio, ¿no? Y no se aseguró el ingreso al juicio oral y público. Esto de que la gente no podía entrar, había un tope de personas, no podía entrar más de X cantidad de personas al juicio. Y los periodistas, como te dije antes, los periodistas tenían que firmar un convenio de confidencialidad para poder, no podían estar filmando ni nada de lo que estaba pasando. La realidad de los hechos, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo Milagro Sala, no? Porque, a ver, todo ese desvío de fondos en realidad se ve en las obras. No se puede negar que las obras no están. Construyó 16 barrios, 2 centros de salud de alta complejidad. Milagro con la Tupac Amaru, no con la organización. Más de 1.500 viviendas. Fábricas textiles y metalúrgicas, o sea, había fábricas ahí. Escuelas primarias, escuelas secundarias, institutos terciarios con 5 tecnicaturas. Polideportivos, piletas climatizadas, centros de asesoría legal. Son esas obras, fíjate que... Macarena, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y el gobernador qué obra hizo? No, pero bueno, ahí está el punto. Al contrario, es más, el hermano, ahora después lo voy a buscar, lo tengo acá, pero el hermano de Gerardo Morales compró tierras y se las vendió también al Estado a un precio vil. O sea, imagínate que ellos, y ellos están totalmente legitimados para hacer esas cosas, ¿no? Es terrible, es terrible. Lo que te contaba, que vinieron periodistas, fueron a Jujuy, periodistas del diario inglés The Guardian, que era muy conocido en Inglaterra, maravillados por la obra de Milagro Sala, ¿no? Y te digo lo que decían el periodista de Guardian, que acá no tengo el nombre del periodista, pero bueno, cómo caracterizó la obra de Milagro. Un ejemplo de viviendas sociales como nunca antes se ha visto, percibiendo un 50% que las compañías privadas, construyendo las casas 4 veces más rápido. O sea, tenía la mitad del presupuesto por ahí que se le da a una empresa privada y hacía las viviendas 4 veces más rápido. Esto es gestión, esto es rapidez, esto es eficiencia, ¿no? No podemos permitir que Milagro Sala siga en esta situación. Y esto no va solo por su persona, acá es lo central. Y ahora, si querés, después en el próximo bloque lo seguimos hablando, ¿no? Porque cuando arremeten contra Milagro, contra las Milagro, y aquellos dirigentes que alzan las banderas de la justicia social, lo hacen contra los derechos de las mayorías. O sea, es como decir lo de Amado Vudú, ¿no? No se le perdona a Amado Vudú, no se le perdona lo que hizo con las jubilaciones. Recuperar recuperar los fondos públicos, estatizar las AFJP, eso no se lo perdona, se les terminó un negocio. Y acá en Jujuy se les terminó un negocio, eso es lo que pasa. Entonces no arremeten contra Milagro, arremeten contra los derechos de las mayorías, ¿no? Como hemos dicho en otras editoriales, el lawfare no es un fin en sí mismo, sino que tiene por objetivo someter, doblegar nuestra voluntad política a esos niños y niñas a los que Milagro le dio el derecho de refrescarse en una pileta, estudiar, jugar, alimentarse. Los quieren pobres en realidad, no quieren que esos chicos estén disfrutando de una pileta, los quieren pobres, sometidos, infelices, los quieren perdiendo sus infancias, trabajando en los campos en condiciones de esclavitud. Eso es lo que quieren en realidad.
Así que bueno, pedimos desde acá libertad milagrosal a todos los presas políticas, ¿no? Eso es un llamado. Y bueno, si querés lo ampliamos, porque esto tiene que ver con los derechos de todos, ¿no? Bueno, no es nosotros ahora íbamos a pasar un tema sobre el campo de un intendente de Peguajó, y bueno, Sí, lo escuché. me Me lo pasaste vos. parece muy bueno que tu editorial, y esperemos que se revierta la situación, porque al final de cuentas resulta que la gente que hace es perjudicada. Yo no conozco, te digo la verdad, la causa y los por qué, pero con todas estas obras que ha hecho esta señora, yo no sé. Por eso te preguntaba qué obras había hecho el gobernador, ¿no? Para un poco para competir con lo que hacía la Es que hizo lo que no hizo nadie, ese es el tema. Hizo lo que no hizo nadie. Y pero la obra, pero hay Fíjate una que cosa. estos derechos son, y fíjate que lo primero que hizo es poner esas piletas para los chicos. Fíjate la maldad que tienen, porque a ver, pongamos que Milagro Sala cometió un delito, que están haciendo un juicio, pero tenés que cerrar las piletas. Está todo abandonado eso. ¿Está abandonado todo? Está todo abandonado, no es que están las piletas funcionando. Lo ¿Y, primero que hicieron y las fue... viviendas, Macarena, cómo fueron adjudicadas? No, a ver, esta parte tan... fueron adjudicadas a la gente, un montón de gente que accedió hasta no te puedo decir exactamente cómo fue el proceso de adjudicación, pero que las obras están y que la gente vive ahí. No, las obras seguramente han quedado porque es es lo que vale, las piletas, ¿no? por ejemplo, lo que hicieron fue vaciar las piletas, por ejemplo, y eso tiene una simbología, vaciar una pileta. Es como diciendo, bueno, no podés disfrutar, estos chicos son pobres, no pueden disfrutar de una pileta. ¿Y las pelotas vacías no se rajan cuando están vacías mucho tiempo? No sé si serán de material. Siempre tienen que estar llenas. Es impresionante, la obra es impresionante. Pero bueno, es importante también que la gente sepa esto, porque si no tendemos a... yo las veces que he discutido con este tema, está como incorporado, y bueno, está presa por chorro. Y bueno, a ver, pero alguien va a estar preso por chorro, por lo que sea, por la causa que sea. No tiene que tener el derecho a defenderte. Cualquier ciudadano, si a mí me imputan un delito, yo tengo mi derecho a defensa. Así sea el delito menor o el delito más grave. Es la base de una sociedad democrática. Está en nuestra Constitución Nacional y bueno, ¿cómo se garantiza el derecho de defensa con el debido proceso? El debido proceso no es solamente tener un abogado, sino también poder presentar pruebas. ¿Y los juristas los juristas de parte de ella no generan una apelación? Sí, seguramente sí, lo están haciendo. De hecho, por ejemplo, esta causa está en la Corte Suprema, está estancada hace tiempo, hace como 10 meses. ¿Y la Corte Suprema de qué, de Jujuy? No, la Corte. Ah, la Corte de la Nación. De la Nación, claro. Ah, y eso lleva un Pues tiempo, si no me equivoco, va a haber una manifestación esta tarde por los 5 años de Milagro Sala que está presa. Bueno. Así que bueno, son temas, es muy delicado y conviene saber, y conviene por ahí, ahora es difícil para la gente que no entiende del derecho, pero hay que involucrarse, hay que por lo menos nociones básicas, yo digo, hay que saberlas, para uno mismo, ¿no? Para uno mismo, porque es elemental que en un país democrático se respeten las garantías, es fundamental. ¿Y los derechos? Sí, por supuesto. Bueno, así que Macarena. Bueno, si querés, mirá, ya es la hora de hacer un corte, tiene que hacer la tanda de... Ahí ya sé que me está haciendo las señas Lucas, que va a cortar. Si hagan la tanda, si querés yo me quedo acá en línea y bueno... Ahora me parece que le tocaba el turno. Bueno, va una tanda y bueno...